mayor error que puedes cometer es pensar como todos los demás. La mayoría de la gente reacciona, se queja, persigue cosas que no importan. Pero aquellos que dan un paso atrás, observan y se mueven estratégicamente, esos son los que ganan. El mundo recompensa a los que piensan, no a los que reaccionan. ¿Cuál eres tú? Mira a tu alrededor. El mundo no está gobernado por los más fuertes físicamente, ni siquiera por los más apasionados. Está gobernado por aquellos que piensan sin emoción. Aquellos que eliminan la vacilación, la turbulencia interna, el miedo y toman decisiones con absoluta y gélida claridad. Pero la mayoría de las personas son prisioneras de sus propios sentimientos. El miedo las hace dudar. La ira las vuelve imprudentes. El apego las ciega ante la realidad. El ego las hace sobreestimar su mano. Y debido a eso, toman decisiones débiles, gobernadas por impulsos en lugar de lógica, controladas en lugar de estar en control. Pero tú, no eres como la mayoría. Estás a punto de entrenar tu mente para operar en un nivel superior. Un nivel donde las emociones ya no dictan tus acciones, sino que tú las dictas a ellas. Donde la vacilación mueve, la claridad se afila como una navaja y cada movimiento que haces es frío, calculado e imparable. Si tienes prisa, adelante, salta este video. Pero si quieres recablear tu mente para un control absoluto, mira esto hasta el final. Este hack es tu interruptor instantáneo al modo estrategia, eliminando el ruido emocional, afilando tus decisiones y manteniéndote siempre un paso por delante. Hay una fórmula para esto, un conjunto simple de principios que te permiten navegar la vida como un tablero de ajedrez, siempre anticipando, siempre dominando. Si quieres estar entre los pocos que ven el juego por lo que realmente es y no por lo que sus emociones les hacen creer, quédate hasta el final. Cada paso está diseñado para desbloquear una nueva capa de control y omitir incluso uno podría significar seguir atrapado, como todos los demás. Así que, si estás listo para dejar de jugar según sus reglas y empezar a establecer las tuyas, entremos en materia. La emoción, tu debilidad primaria, el primer enemigo a neutralizar. Antes de los pasos, una verdad incómoda. Te han dicho que tus emociones son tu guía, tu verdad interna. Mentira. En el campo de batalla de la vida y la estrategia, la emoción descontrolada es tu talón de Aquiles. Es el punto de entrada para la manipulación ajena y el origen de tus peores errores. El miedo te paraliza. La ira te ciega. La euforia te vuelve descuidado. El genio estratégico no niega la emoción, la comprende como una variable más en la ecuación, una variable que debe ser controlada y, si es necesario, silenciada. El hack del cálculo frío, tu sistema operativo superior. Este no es un truco. Es una reconfiguración de tu sistema operativo mental. El hack del cálculo frío te permite disociar la respuesta emocional del proceso de toma de decisiones. No se trata de volverte un robot sin sentimientos, sino de asegurar que tus sentimientos no sean los que toman el timón en momentos cruciales. Es la habilidad de observar el caos, interno y externo, y operar desde un núcleo de lógica pura e inquebrantable. Es el sello de los grandes estrategas, de los líderes que prosperan bajo presión, de las mentes que construyen imperios mientras otros se desmoronan. Ahora, los 5 pasos para instalar este sistema en tu propia mente. Paso 1. La congelación instantánea del impulso, el arte de la pausa maestra. Las emociones son poderosas, pero también son increíblemente fugaces. Estudios demuestran que la mayoría de las emociones intensas, ya sea ira, excitación, miedo o frustración, alcanzan su punto máximo y comienzan a decaer en solo 10 a 15 minutos. Sin embargo, en ese breve y volátil lapso, la gente comete errores catastróficos. Envían mensajes imprudentes que no pueden retractar. Destruyen relaciones valiosas en un arrebato. Pierden negociaciones cruciales por impaciencia. Revelan sus debilidades más profundas a aquellos que sabrán cómo explotarlas. Pero aquellos que entienden el poder, aquellos que aspiran al cálculo frío, saben una cosa fundamental: el control sobre el torrente emocional es control sobre los resultados. La diferencia abismal entre el débil y el fuerte no es la ausencia de emociones, es la habilidad cultivada de hacer una pausa, de pensar, de calcular antes de actuar. ¿Cómo aplicarlo? 1. Crea un espacio sagrado antes de reaccionar.
En el instante en que sientas una emoción fuerte invadirte, resiste con todas tus fuerzas el impulso primario de reaccionar inmediatamente. Entrénate para generar una demora interna. Concédete al menos 10 minutos antes de responder, de tomar una decisión, de pronunciar una palabra. Si la situación es de altas apuestas, espera más. Horas. Incluso días. El tiempo es tu primer aliado para disipar la niebla emocional. 2. Observa cómo otros reaccionan impulsivamente. Presta atención aguda a cómo la mayoría de las personas permiten que sus emociones las controlen ciegamente. Nota cómo estallan, cómo exponen sus vulnerabilidades en el calor del momento o cómo toman decisiones precipitadas de las que luego se arrepienten amargamente. Cada vez que tú permaneces en calma, lúcido, mientras otros pierden el control, incrementas exponencialmente tu poder sobre ellos y sobre la situación. Te conviertes en el ojo sereno de la tormenta. Paso 2. La transmutación de datos emocionales de sentimiento a información estratégica. Una vez que has creado esa pausa, esa brecha entre el estímulo y tu respuesta, el siguiente movimiento del genio estratégico no es suprimir la emoción, sino transmutarla. Las emociones, incluso las más turbulentas, son ricas fuentes de datos. El error común es permitir que esos datos dicten la acción. El estratega frío calculador, en cambio, las analiza como un científico analiza una muestra bajo el microscopio. ¿Cómo aplicarlo? 1. Disecciona la emoción objetivamente. Pregúntate, ¿qué información específica me está trayendo esta emoción? Si es miedo, ¿miedo a qué exactamente? ¿A una pérdida real o a una imaginaria? ¿Cuál es la fuente de esa posible pérdida? Si es ira, ¿qué límite ha sido cruzado? ¿Qué expectativa no se ha cumplido? ¿Es una ira justificada o una reacción egoica? Escribe exactamente lo que sucedió para provocar la emoción, pero hazlo como si fueras un observador externo, un reportero imparcial describiendo un evento. Este acto de externalización y objetivización fuerza a tu cerebro a cambiar del pensamiento emocional e impulsivo al pensamiento lógico y analítico. 2. Pregunta la cuestión clave del estratega: si yo no tuviera ninguna carga emocional en este instante, ¿cuál sería la decisión o acción más inteligente, la más ventajosa a largo plazo? Al despojar la situación de la influencia sentimental, ganas una claridad prístina. Ves el tablero por lo que realmente es, no por la versión distorsionada que tus emociones intentan imponerte. La emoción te dice cómo te sientes, el cálculo frío te dice qué debes hacer. Este paso mata el poder directivo de la emoción y la convierte en simple inteligencia de campo. Paso 3. El veredicto numérico implacable, cuantificando la realidad. La mayoría de la gente toma decisiones cruciales basándose en corazonadas, intuiciones o sentimientos vagos. Siento que esto no funcionará o esto parece una buena idea. Pero los sentimientos son notoriamente poco fiables. Cambian según tu estado de ánimo, tu nivel de estrés o influencias externas sutiles. Los pensadores de alto nivel. Los estrategas fríos no confían ciegamente en las emociones. Confían en los datos, las probabilidades, el análisis lógico. No dicen siento que esto es arriesgado. Dicen, existe un 70% de probabilidad de que esto falle, basado en datos históricos y análisis de mercado. No se basan solo en el instinto. Preguntan, ¿qué dicen los números? ¿Cómo aplicarlo? 1. Reemplaza los sentimientos con hechos y cifras. Al tomar decisiones, especialmente aquellas con consecuencias significativas, detecta y erradica el lenguaje emocional. Siento que debe transformarse en que evidencia apoya. En lugar de esto se siente arriesgado, pregunta cuál es la tasa de fracaso real en situaciones similares. En lugar de creo que esto funcionará, pregunta qué datos pasados o estudios de caso respaldan esta hipótesis. Cuantificar todo lo posible te obliga a pensar racionalmente, no emocionalmente. 2. Antes de cualquier decisión importante, exige evidencia cuantificable. Las decisiones de negocio deben basarse en tendencias de mercado, análisis FODA, estudios de la competencia. Las inversiones deben analizarse por sus ratios riesgo-recompensa y tasas de éxito históricas. Incluso las elecciones personales pueden ser investigadas basándose en situaciones similares y sus resultados documentados.
Los mejores pensadores no adivinan, estudian patrones, probabilidades y resultados probados. Conviértete en un adicto a los datos relevantes. Paso 4. La disección externa del problema, la perspectiva del gran maestro. Cuando se trata de tu propia vida, tus propias batallas, las emociones nublan inevitablemente tu juicio. Lo que sería obvio para ti si le estuviera sucediendo a un amigo, se vuelve complicado, confuso, cuando te sucede a ti. Los genios estratégicos resuelven este problema utilizando la visión en tercera persona, un cambio mental que te permite disociarte del sesgo personal y analizar las situaciones como si pertenecieran a otra persona o como si fueras un estratega externo estudiando un caso. Al salir de ti mismo, despojas a la situación de su carga emocional y la ves con una claridad objetiva, lógica y puramente estratégica. ¿Cómo aplicarlo? 1. Imagina que eres un gran maestro de ajedrez estudiando el tablero. Visualiza tu vida, tu problema actual, como una compleja partida de ajedrez. Los mejores jugadores no se emocionan con cada movimiento. Analizan el tablero objetivamente, predicen patrones y piensan múltiples jugadas por adelantado. Observa tu situación como lo haría un observador externo desinteresado. En lugar de reaccionar emocionalmente, pregúntate, ¿cuáles son todos los movimientos posibles? ¿Qué opción me otorga la mayor ventaja a largo plazo? Si esto fuera una partida de ajedrez, ¿cuál sería la jugada más inteligente e inesperada? Cuando eliminas la emoción y te enfocas puramente en la estrategia, comienzas a pensar como un maestro táctico. 2. Define el peor escenario posible desde esta perspectiva externa. Tu cerebro teme lo desconocido, así que oblígate a confrontarlo de frente. Si temes fracasar en un proyecto, define cómo se vería realmente ese fracaso de manera objetiva. Si dudas en tomar una decisión audaz, identifica el peor resultado absoluto. Escribe el peor escenario posible en detalle. La mayoría de las veces, una vez que describes el peor de los casos con claridad y desapego, te das cuenta de que no es tan catastrófico como tus emociones te lo hacían parecer. Y luego pregúntate, ¿podría sobrevivir a eso? En el 99% de los casos, la respuesta es sí. Y una vez que ves que incluso el peor escenario es superable, el miedo pierde su poder paralizante. Paso 5. El jaque mate estratégico, preparación implacable y ejecución fría. Ya has creado la pausa, has analizado la emoción como dato, has cuantificado la realidad. Y has observado el problema desde una perspectiva externa y desapegada. Ahora es el momento de la ejecución. Pero no una ejecución impulsiva, sino un movimiento frío, calculado y preparado para múltiples contingencias. Este paso consiste en utilizar toda la información recopilada para actuar con la precisión de un cirujano y la anticipación de un estratega consumado. ¿Cómo aplicarlo? 1. En lugar de temer el fracaso, prepárate para él y para el éxito. Los pensadores de alto nivel no ignoran el riesgo, lo calculan, planifican para mitigarlo y lo minimizan. Pregúntate, si el peor de los casos sucede, ¿cómo lo manejaría? Crea planes de respaldo, colchones financieros o redes de seguridad antes de realizar una acción importante. Del mismo modo, si el mejor de los casos sucede, ¿estás preparado para capitalizarlo al máximo? Una vez que sabes que puedes manejar tanto el peor como el mejor resultado, puedes avanzar sin vacilación. Con una confianza basada en la preparación, no en la esperanza ciega. 2. Ejecuta con precisión y sin apego emocional al resultado inmediato. Has hecho tu análisis, has sopesado las probabilidades, has elegido tu movimiento. Ahora actúa con decisión. Y una vez que la acción está en marcha, desapégate emocionalmente del resultado inmediato. Concéntrate en la ejecución perfecta de tu estrategia. Si el resultado no es el esperado, no reacciones con frustración o pánico. Vuelve al análisis frío, ajusta tu estrategia y vuelve a actuar. Es un ciclo de cálculo, acción y recalibración, siempre manteniendo la cabeza fría. Dominio del cálculo frío, aplicaciones en el mundo real. Ahora tienes las herramientas. Apliquemos este hack a situaciones de dominio real. Negocios y transacciones, nunca reacciones emocionalmente. En el instante en que muestras desesperación, ira o excitación excesiva, entregas tu posición y tu poder. Antes de hacer cualquier movimiento.
Analiza los números, retrasa tu respuesta y piensa al menos 3 pasos por delante. El silencio y la paciencia romperán a la mayoría de los oponentes antes de que siquiera hables. Debates y argumentos, mientras otros se vuelven emocionales, permaneces compuesto, observando. Cuanto más pierde alguien el control, más expone sus debilidades y suposiciones erróneas. Déjalos hablar. Déjalos revelar sus inseguridades. Déjalos que prueben tu punto por ti. Aquel que controla sus emociones, controla la conversación. Decisiones difíciles, la emoción complica las elecciones. Despoja todos los sentimientos y pregunta, si no tuviera miedo, ni apego, ni ego involucrado, ¿qué haría? El miedo distorsiona la realidad. Cuando lo eliminas, la mejor opción a menudo se vuelve dolorosamente obvia. Toma decisiones basadas en la lógica pura, no en la vacilación o el anhelo. Los movimientos más fuertes a menudo se sienten incómodos al principio, pero conducen al poder real. Relaciones sociales y personales, observa cómo las emociones manipulan a la gente. Ve cómo el miedo, la inseguridad y la excitación impulsan sus acciones. Pero nunca permitas que esas mismas emociones te controlen a ti. Permanece ilegible cuando sea necesario. Permanece intocable. Haz tus movimientos basándote en la estrategia y tus objetivos a largo plazo, no en el impulso del momento. Ahora tienes las herramientas para pensar mientras otros reaccionan, para mantener la calma mientras ellos se desmoronan, y para golpear con fría precisión. El mundo pertenece a aquellos que piensan sin emoción, a aquellos que calculan donde otros sienten, a aquellos que ven el tablero completo mientras los demás solo ven su próxima jugada impulsiva. Este hack mental no es para todos. Pero para aquellos que se atreven a usarlo, las puertas del poder y la estrategia se abren de par en par. Si sientes que este conocimiento ha resonado contigo, si estás listo para operar en un nivel que la mayoría ni siquiera puede concebir, entonces tu viaje acaba de comenzar. Suscríbete a este canal para seguir desmantelando las ilusiones que te limitan y desbloquear el verdadero potencial de tu mente estratégica. Deja tu comentario abajo. ¿Cuál es la emoción que más crees que frena a la gente en su búsqueda de poder y claridad? Queremos conocer tu perspectiva. Comparte este video con aquellos pocos individuos que sospechas que están listos para este nivel de pensamiento, aquellos que no temen la frialdad del cálculo. Y, fundamentalmente, activa la campanita de notificaciones. El control no se pide, se toma. Y comienza con el dominio de tu propia mente. Hasta la próxima vez, estratega. Esto es Susurros a las 3:33. Algunas historias son ficción, otras son demasiado reales. Los nombres han sido cambiados, pero los hechos dejaron cicatrices.